Buenos días, el tiempo es suyo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todos. Que el Señor les guarde, les bendiga grandemente. Para mí es un honor, privilegio poderles acompañar un día más, una mañana más, una madrugada más para conectarnos con el Señor. Así que efectivamente hoy tenemos un tema bastante importante. Bueno, de hecho, a causa de los temas tuvimos que acortar un poco. Así que en realidad hoy tenemos dos temas en uno. Así que voy a correr bastante. Voy a mencionar mucho texto, a leer un poco. Va a ser necesario, puesto que lo necesito para poder comprender, para que ustedes puedan entender un poco más los temas, los tengan muy presentes y así los puedan obviamente entender de la mejor manera. ¿Listo? Así que, estimados, vamos a estar muy atentos. Se ve la presentación, ¿verdad? Bueno, yo espero que sí se pueda ver y que no tengamos ningún inconveniente con ello. Bueno, muy bien. Eh, el día de hoy, la mañana de hoy, mis estimados, vamos a tener temas importantísimos, entre ellos el zarandeo y el fuerte pregón. Cada uno de estos temas, generalmente, por lo menos para explicar el zarandeo, yo generalmente tardo entre 3, 3 horas, 4 horas con todos sus fundamentos bíblicos, sus fundamentos del espíritu de profecía, y el fuerte pregón aproximadamente entre 3 y 4 temas, ya que estos dos también están muy relacionados. Igual son eventos que deben ocurrir dentro del pueblo de Dios. Si usted está tomando nota, si está tomando registro de estos temas, yo le recomiendo que tome nota de las citas. No voy a poner todos los textos, puesto que hay mucha lectura el día de hoy. Así que yo lo voy a leer desde aquí, desde mi casa, pero usted va a tomar el registro de las citas bíblicas para que usted también pueda corroborar posteriormente. Antes de iniciar, para explicar el zarandeo y el fuerte pregón, voy a leer un texto de Testimonios para los Ministros, página 472. Lleva por título Las trampas de Satanás. En este capítulo, bueno, no sé si ustedes entienden muy bien lo que en algunas ocasiones son los sueños y otras son las visiones. Eh, Helen White generalmente cada vez que ella tenía alguna visión y la manifestaba, lo mencionaba, ella decía como ella explicaba, como ella lo había visto, ella explicaba como ella lo había concebido o como ella lo entendía. Así que, eh, curiosamente, en el Testimonios para los Ministros, página 472, ella ve una junta, ojo con esto, una junta. Es algo así como una junta de iglesia, pero no era de iglesia, era una junta de demonios. Y el presidente encargado de esta reunión era el mismísimo Satanás. Lo curioso es que ella no le pareció que Satanás dijo algunas cosas. Ella pone entre comillas lo que Satanás menciona en dicha reunión. Yo no voy a leer por causa del tiempo todo el texto, pero sí voy a leer algunos apartes que me parecen muy interesantes y que los vamos a mencionar dentro del tema el día de hoy. Miren lo que dice. Testimonios para los Ministros, página 472, párrafo 2. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención. Miren, ¿a quién está hablando Satanás? A sus demonios. Debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. ¿A quién le pone atención Satanás? ¿A quién le pone atención sus demonios? Aquellos que llaman la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz, ojo con esto, la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Miren lo que le preocupa a Satanás. Le preocupa esa gente que llama la atención hacia el día sábado. Le preocupa esa gente que, aparte de que revela el día de reposo, también revele el ministerio de Jesucristo en el santuario celestial y que pone de manifiesto, ojo con esto, la última obra en favor de la salvación del hombre que se está realizando ahora mismo. ¿Cuál es la última obra de salvación en favor del hombre? Pues lo que Jesucristo está haciendo en el santuario celestial. ¿Qué es lo que está haciendo en el santuario celestial? Todavía está intercediendo por nosotros. Está dentro del juicio investigador.
¿Cuándo se termina ese juicio investigador? Cuando Jesucristo salga del lugar santísimo, automáticamente se cierra el tiempo de gracia. Por tal motivo, a Satanás no le preocupa las 7 plagas, a Satanás no le preocupa la segunda venida, a Satanás no le preocupa el juicio final. A Satanás el tiempo al cual él se enfoca es el que se está realizando en favor de la salvación de los hombres, es decir, el cierre del tiempo de gracia. Sigue diciendo el texto: mantened la mente de la gente en tinieblas. Esta es una orden de Satanás a sus demonios. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra, ¿cuál obra? La de Jesucristo en el santuario celestial, hasta el cierre del tiempo de gracia, hasta que esta obra haya terminado y nos aseguremos el mundo, y miren lo que dice, y la iglesia también. Qué delicado lo que Satanás está encomendando hacer a sus demonios. El resto del texto menciona algunas cosas relacionadas con el día sábado, las formas en las cuales van a hacer caer, tentar, van a engañar, van a generar enemistad dentro del pueblo de Dios. Y quiero agregar adicional a esto unos textos que me parecen muy importantes. Miren lo que dice el último párrafo de este capítulo. Dice de la siguiente manera, escuchen: debemos producir, mensaje de Satanás a sus demonios, debemos producir distracción y causar división. ¿Cuáles son las 2 técnicas de Satanás al fin del tiempo dentro de la iglesia? Vamos a producir distracción y vamos a causar división. Entonces la división, obviamente, los chismes, las peleas, las discusiones, las enemistades, porque es que lo nombraron de anciano, porque es que él es el pastor, porque es que él dijo esto, porque es que ella pasó a plataforma. Entonces va a causar división. Pero también dice, vamos a producir distracción. ¿Qué es producir distracción? Si Satanás logra distraer una iglesia, pues la iglesia no se va a enfocar en la obra misionera. Entonces hagamos retiros, hagamos paseos, hagamos actividades, hagamos encuentros, hagamos comidas, almuerzos. Lo importante es que estén distraídos, que se mantengan ocupados, que crean que porque están haciendo mucho dentro de la iglesia, ya están activos. La obra real de la iglesia es la obra misionera, estimados. No es estar haciendo capacitaciones, porque hacemos capacitaciones que nunca ponemos en práctica. Vamos a hacer capacitación de esto, de obra misionera. Se da la instrucción de obra misionera y nadie sale a hacer la obra misionera. Vamos a hacer capacitación de este departamento o de aquel o del otro, y es material que nunca se va a usar. Es información que jamás vamos a poner en práctica. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Miren lo que dice Satanás: debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas, es decir, que se crean que ya están salvos, que por tener un cargo ya están, mejor dicho, con un pie en el cielo. Sigue diciendo, e inducirlos a criticar, a juzgar, a acusarse y condenarse mutuamente. Yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo de varios miembros de iglesia, de algunas iglesias también, con este tipo de situaciones. Debemos inducirlos a criticar, a juzgar, a acusarse y a condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Y mire cómo termina el párrafo. Por esos pecados, ¿cuáles? El juzgar, acusarse, condenarse mutuamente, criticar. Por esos pecados, Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. No sé si ustedes entendieron muy bien el mensaje. Yo les recomiendo que se lean todo el capítulo. Es increíble esta junta directiva que Satanás tiene con sus demonios, y me llama la atención que al terminar el texto, Ellen White termina con doble comilla. Son las palabras directas de Satanás. Ella vio en visión esa reunión, esa junta, y lo transcribió tal cual como el enemigo lo mencionó. Así que ella no podemos decir es que le puso color. No es así. Ahora sí, teniendo en cuenta ese texto del espíritu de profecía, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a hablar del zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Según el diccionario, nos dice que zarandear es mover a una persona o a una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. Por ejemplo, aquí encontramos un ejemplo, dice: con rapidez y energía lo agarró por los brazos y lo zarandeó. O también, otro ejemplo, la veleta se zarandeaba con el ventarrón. También se puede traducir como agitar o limpiar una cosa con la zaranda o con la criba. De hecho, curiosamente, algunas Biblias, cuando usan la palabra de zarandeo, no usan zarandear, usan cribar.
el verbo cribar, es decir, mover un objeto de un lado hacia el otro o a una persona. Curiosamente, este era un proceso que se realizaba en la cultura en medio de la siega. Ayer hablamos de la siembra, hablamos de la cosecha, y la criba o el zarandeo se realizaban justamente para la cosecha. Resulta, mis queridos, que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Efesios 6:12 nos dice que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra potestados y principados de las tinieblas. Bueno, pues efectivamente la iglesia adventista del séptimo día, al usted aceptar el mensaje adventista, está entrando dentro de una guerra espiritual muy complicada. Esto no es como las típicas iglesias que te dicen, entra a la iglesia y el camino se te va a abrir, Dios te va a bendecir, Dios te va a guiar. La letra chica del contrato dentro de la iglesia adventista no existe. Aquí las cosas son muy claras. Cuando tú aceptas el mensaje adventista, te pones en la mira del enemigo y entramos en una guerra y en un conflicto. Y en relación al zarandeo, pues resulta que va a suceder dentro de la iglesia. El término zarandear designa la apostasía, es decir, que dentro de la iglesia se va a levantar una apostasía definitiva de un número de los que forman el pueblo de Dios. El abandono de las filas por parte de muchos adventistas se producirá porque ellos no aceptarán de todo corazón el llamado divino a una conversión. Lo que hablamos ayer, ¿recuerdan? La lluvia temprana, conversión, y la lluvia tardía, formación del carácter. Como estas personas no aceptan la conversión y la consagración completa, y porque rechazarán el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Es decir, que cuando entendamos el mensaje de la iglesia de la Odisea, el pueblo de Dios va a ser zarandeado. No estoy hablando de evangélicos, no estoy hablando de pentecostales, no estoy hablando de ningún otro. No, esto va a ocurrir dentro del pueblo adventista. ¿Cómo podemos tener más información de toda esta información? Yo les recomiendo, lean El conflicto de los siglos, lean Eventos de los últimos días y un libro adicional que se llama Preparación para la crisis final. Preparación para la crisis final nos demuestra todos estos eventos de forma explicada con un detalle increíble. Así que les recomiendo esos libros para que ustedes puedan corroborar la información que estamos mencionando. Obviamente también pues la Biblia. Muy bien. Seguimos avanzando. Resulta que en medio del zarandeo, Isaías 30:28, cuando habla acerca de zarandeo, habla acerca de destrucción. Dice, su aliento, cual torrente se inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en la quijada de los pueblos, haciéndoles errar. Esta es una alusión de que cuando se habla de zarandear en la Biblia, es un momento de destrucción, es un momento de pruebas, un momento de crisis. Pero también tenemos otro ejemplo. Ustedes recordarán cuando Jesús hablaba con uno de sus discípulos, con Simón Pedro, y en Lucas 22:31, el Señor le dice a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para ser zarandeados como a trigo. Interesante. Es decir, el zarandeo no va solamente para una ciudad, como lo vimos en Isaías, sino que también se puede ejemplificar en una persona. Y en el caso de Simón Pedro, fue obviamente, el Señor le advirtió que iba a ser zarandeado. Pues mis queridos, el pueblo del Señor, el pueblo adventista, también será zarandeado. ¿Por qué se dará ese zarandeo? Fácil y sencillo. Recuerden que ya hablamos de la reforma y el reavivamiento. Entonces, yo decido reformarme, le pido al Señor que me ayude para reavivar mi espíritu, para reavivar lo que yo no puedo hacer. Entonces el Señor, para poder hacer ese reavivamiento, envía la lluvia tardía. La lluvia tardía, que es la segunda lluvia después de la lluvia temprana, es la que me va a permitir a mí reavivar mi espíritu, cuidar el producido, cuidar el campo del Señor, poder cultivar, empezar a recoger los frutos o prepararnos para recoger los frutos. Pero eso va a generar dentro del pueblo de Dios un zarandeo. ¿Por qué un zarandeo? Porque recuerden que el trigo y la cizaña crecen juntos. El trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Cuándo se separan? En el momento de la cosecha. Cuando llega el momento de la siega, momento donde ya van a segar para poder cosechar, se lleva a cabo el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? En el antiguo Medio Oriente, recogían absolutamente todo, tanto trigo como cizaña, lo recogían juntamente, y en las horas de la tarde, cuando ya el día estaba acabando, cogían junto con unos tridentes, unos trinchos más o menos grandes, unos tenedores gigantes,
eh, y tiraban el trigo contra el viento. Entonces aquello que llevaba fruto, que estaba pesado, que por dentro tenía fruto, atravesaba la fuerza del viento, la presión del viento, y lo que era cizaña, lo que parecía trigo, pero en realidad no llevaba fruto, era dejado llevar por el viento. Y entonces esto iba causando una separación entre lo que sí estaba pesado, lo que sí llevaba fruto y lo que no llevaba fruto. Y así se iba separando el trigo de la cizaña. Estimados, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, nos habla acerca de la iglesia de Laodicea. Recuerden lo que yo les mencioné hace un momento. El zarandeo va a ser a causa de aquellos, los más afectados, van a ser aquellos que no entienden ni comprenden el mensaje de Dios para su pueblo a través de la iglesia de Laodicea. En Apocalipsis 3:14 dice, y escribe el ángel a la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Para que lo puedan entender, Apocalipsis capítulo 1 nos dice quién es ese testigo fiel. Sigue diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces, yo conozco tus cargos en la iglesia, pero también conozco lo que ves por internet, lo que escuchas, el tiempo que dedicas y la forma como tú te sientas a ver Netflix, Facebook, YouTube, la forma como tú hablas a tu esposa, pero también sé cómo miras a las hermanas de la iglesia o a la gente de afuera. También sé los pensamientos de tu corazón. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No voy a profundizar en este tema porque el tiempo no nos da, y solamente para explicar Apocalipsis 3:14 en adelante, por lo menos tardaríamos 1 hora y media. Así que el tiempo no nos da y vamos corriendo. Entonces entendamos en qué consiste el zarandeo. El zarandeo es una separación del trigo y la cizaña que ocurrirá dentro de la iglesia. Y entonces gran parte de los líderes, probablemente pastores, ancianos, probablemente el hermano John, probablemente el pastor Edwin, terminen fuera de la iglesia. Usted no sabe. Nadie, ninguno de nosotros estamos realmente afirmados. No, sí, yo conozco al Señor, yo predico del Señor. No nos pase lo de Mateo 7:20, que prediquemos y echemos demonios en el nombre del Señor y después el Señor no nos conozca. Entonces no podemos determinar por ahora, pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir. Cuando quede un pequeño remanente fiel dentro del pueblo del Señor, esos que se mantuvieron fieles, esos que recibieron la lluvia tardía, esos que pasaron invictos en medio del zarandeo. Bueno, recuerden que el zarandeo va a traer persecución dentro de la iglesia, señalamientos, críticas. Satanás va a intentar, en el mismo texto que les mencioné al principio, hay una parte donde Satanás dice que va a levantar 2 grupos dentro de la iglesia. Uno que son fanáticos y otros que son liberales. Y entonces aquellos que recibieron la lluvia tardía, van a mantenerse fieles, van a tener un reavivamiento en su forma de predicar, pero los 2 grupos que Satanás levanta van a causar un poco de confusión. Por un lado, los liberales diciendo, estos son fanáticos, predicando todo el tiempo profecía, que el fin del tiempo, son catastróficos, solamente siembran miedo dentro de la iglesia. Y por el otro lado están los extremistas, que van a coger las palabras de Dios, el testimonio del Señor, el espíritu de profecía, y lo van a llevar al extremo. Van a condenar a los liberales, van a condenar a aquellos que no hacen lo que ellos creen, lo que ellos consideran, y nos vamos al otro lado. Entonces allí tendríamos que hablar un poco de temperancia. Estos 2 movimientos, Satanás los va a levantar. Testimonios para los ministros, página 475. Les recomiendo el texto. Posteriormente, el pequeño grupo que quede, ungido por la unción de la lluvia tardía, iniciará el movimiento llamado o denominado como el fuerte pregón. No confundan el fuerte pregón con el clamor de medianoche. El clamor de medianoche ocurrió en 1844, que a veces tendemos a confundir los términos. El fuerte pregón es la última actividad que se realizará, la última acción evangelizadora, el último ministerio de obra misionera que se realizará en todo el mundo. Y se llama fuerte pregón porque será dirigido por el poder del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Y cuando el evangelio llegue a todas las naciones, dice, entonces vendrá el fin. Vamos a ver otros textos más adelante que les voy a mencionar. En Apocalipsis capítulo 14 del 6 al 10, ustedes recordarán, encontramos el mensaje de los 3 ángeles. Yo les doy las citas y ustedes corroboran después en casa, porque vamos corriendo. Apocalipsis 14 del 6 al 10 nos habla del mensaje de los 3 ángeles, es decir, la razón de la existencia del pueblo adventista.
Nosotros somos la ejemplificación de los tres ángeles. Por tal motivo, este mensaje tomará mucha más fuerza y se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo gracias a la unción del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía, y el pueblo de Dios se ejemplificará. Tomará más fuerza y será ejemplificado con un ángel que aparece también en el libro de Apocalipsis, que de pronto algunos no han escuchado mucho de él, algunos lo recordarán, otros ya lo tienen claro, pero igual lo mencionaré para que ustedes puedan ir avanzando en su conocimiento. Muy bien, con el evangelio o el mensaje de Apocalipsis 14 del 6 al 10, también resulta que los cristianos fieles, estos que hacen parte del fuerte pregón, empiezan a predicar a toda hora. Empiezan a predicar en todo momento, en los buses, en las esquinas, en las universidades, en sus trabajos, donde quiera puedan hablar del Señor, lo van a hacer, porque tienen la unción, están reavivados, decidieron hacer cambios de reforma, el Espíritu Santo los reavivó, pasaron invictos a través del zarandeo y empiezan a predicar el mensaje sin miedo, sin tapujos, como debe ser predicado. Y entonces encontramos la historia de San Mateo capítulo 20 del 1 al 16, donde nos habla de los obreros de la hora undécima. Nos cuenta de un señor que sale en la mañana, contrata a unos hombres, les dice que les va a pagar un denario, ellos asienten, dicen que están de acuerdo, vuelve a salir nuevamente en varias ocasiones, y en la hora undécima nuevamente va a salir, es decir, cuando faltan unos pocos minutos para terminarse el día, y contrata obreros y les dice que les va a pagar exactamente lo mismo que les va a pagar a los primeros. Cuando llega el momento del pago, le paga primero a los últimos que llegaron, y los últimos que llegaron les da un denario, y a los primeros, cuando están viendo esto, dicen: wow, nos van a pagar más, porque si estos que trabajaron una hora ganaron un denario, pues nosotros también vamos a recibir mucho más que llevamos desde por la mañana. Pero estos últimos en ser pagados, que fueron los primeros en ser contratados, reciben exactamente lo mismo. Y entonces los trabajadores se quejan y dicen: no, pero no es justo, ¿cómo es posible? Ejemplifica muy bien lo que va a suceder con el fuerte pregón. Con el fuerte pregón, mis queridos, gente de otras naciones, de otros pueblos, de otras creencias, van a aceptar el mensaje de los tres ángeles, lo recibirán, lo atesorarán en su corazón y serán máximos representantes de esta verdad, y ellos mismos ayudarán a terminar la obra del evangelio. ¿Usted se imagina un pentecostal predicando el mensaje adventista? ¿Se imagina un evangélico con ese espíritu que ellos tienen, ese ánimo, ese entusiasmo, ese amor por el Señor, predicando la segunda venida del Señor Jesucristo? Eso es increíble, mis queridos. Lo triste es que probablemente muchos que ahorita en este momento forman parte del pueblo de Dios ya no estarán dentro de él. ¿Por qué? Porque en el proceso del zarandeo, que puede ser simultáneo junto con el fuerte pregón, estarán abandonando las filas del pueblo del Señor. Y aquellos que van saliendo ocuparán, esos espacios de los que van saliendo serán ocupados por los obreros de la hora undécima. Para que usted entienda esto más fácil, mírelo con el siguiente ejemplo que yo siempre menciono. Imagínense que son la 1 de la tarde con 58 minutos. Usted sabe que en 2 minutos van a cerrar la puerta del banco. Y usted está a 2 cuadras del banco, así que sale corriendo disparado para el banco, sabe que en 2 minutos van a cerrar y empieza a correr, se atraviesan los autos, de repente usted ya ve la puerta del banco y se va dando cuenta que el celador, el guardia, está empezando a mover la puerta y usted acelera el paso porque necesita llegar al banco. Mientras tanto, otra persona que está dentro del banco le entra una llamada. Es una llamada privada, no quiere que nadie más se entere. Así que decide salir un momentito del banco para atender la llamada y después volver a ingresar. Usted, que va llegando justo rozando, cuando el guardia ya va cerrando, usted alcanza a entrar. Perdón, déjeme entrar, por favor. Y el guardia le dice: ya, está bien, entre. Y entró y el guardia cerró. La otra persona, que decidió salir a atender una llamada, se da cuenta que quedó por fuera. Intenta entrar, golpea la puerta, le dice: pero yo estaba dentro, déjeme entrar. Estos guardias, no sé, pero parece que disfrutan decirle desde el otro lado de la ventana: lo siento, ya cerré, no lo puedo abrir. Bueno, curiosamente, así va a ser cuando se cierre el tiempo de gracia, mis estimados. Muchos estarán dentro de la iglesia por 30, 40 años predicando, enseñando, pero nunca estuvieron realmente afirmados dentro de la palabra del Señor. Y algunos otros que a última hora entrarán, gozarán de las bondades del cielo. ¿Esto es justo?
Fue la misma pregunta que hicieron los trabajadores de San Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16. El fuerte pregón consiste en el último llamado, la última fuerza, el último poder del mensaje predicado al mundo. Compartiré esto con ustedes también. Tomo 5 de Testimonios, página 206 y 207 dice: acá se muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Los hijos de Dios tienen un mensaje de una importancia tal que se los describe como volando al presentarlo al mundo. Poseen el pan de vida para el mundo que perece de hambre. El amor de Cristo los constriñe. Este es el último mensaje. No hay más mensajes que han de seguir. No habrá más invitaciones de misericordia que hayan de ser dadas después de que este mensaje haya hecho su obra. Después de que este momento pase, después de que se cierre la puerta, estimados, ya no hay nada más que hacer. Acá dice que que es ejemplificado como un ángel que está volando, y no hace solamente referencia a Apocalipsis 14, sino que hace referencia a un ángel que aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, habla de un ángel que ilumina la tierra. Ese ángel es justamente el último esfuerzo, el último poder que se va a ejercer para intentar salvar a la humanidad. ¿A través de quién? De los que quedaron del zarandeo, el pueblo verdadero de Dios. Es justamente lo que nos representa Apocalipsis 18:1. Tampoco voy a profundizar por escasez de tiempo, pero les voy a regalar estos textos adicionales. Perdón. Romanos 9:28 nos dice: el Señor ejecutará su obra en la tierra, acabándola e incluso acortándola. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Apocalipsis capítulo 10, verso 7. Así que, mis queridos, ¿que estamos en guerra? Claro que sí. Y en medio de ese fuerte pregón, no crean que el fuerte pregón es solamente predicación y no va a traer consecuencias. Les cuento que no. El fuerte pregón, junto con el zarandeo, va a permitir que nos indispongamos con miembros de iglesia, incluso con familiares. Y entonces se cumplirá lo que dice Mateo capítulo 10. Se levantará el padre contra los hijos contra los padres, e incluso se harán llevar hasta la misma cárcel. Dice: conflicto de los siglos. Mire este texto, página 666. No se les puede olvidar. Conflicto de los siglos, página 666. Obviamente del libro clásico, ¿no? Dice de la siguiente manera: se cumplirá la letra de las palabras de San Pablo. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Usted se entrega al Señor, usted recibe el Espíritu Santo, usted empieza a predicar, va a empezar a recibir persecución. 2 Timoteo 3:12. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados, aún otros serán tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, como que ustedes leen esto y dicen: no, yo no creo que eso pueda pasar. Lo mismo decíamos de una pandemia. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos han sido dominados por Satanás, que aborrecen los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Si ustedes consideran que hay cosas de la profecía que parecen imposibles, no se crean, mis queridos. Estamos en una época terrible, una época de crisis, en la cual en este momento ya nada me sorprende, ya nada es extraño, y estamos a puertas del fin. Estimados, les doy gracias por el tiempo. Yo sé que hoy recibieron mucha información, demasiada información. Para algunos puede ser un poco confuso el tema, enredado. He tratado de ser lo más claro posible. Recuerden que estos eventos es probable que sean simultáneos. El orden en el cual los estoy presentando no es no estoy diciendo que ese sea el orden en el cual deben ocurrir primero esto y primero. Es probable que todos ocurran al mismo tiempo. Es probable que ocurran unos después de otros. Es probable que tengan un orden diferente, distinto. Lo único que sí tenemos claro es que según la palabra de Dios, según el espíritu de profecía, esos eventos deben ocurrir dentro del pueblo de Dios. La pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Ya empezamos a hacer cambios de reforma? ¿Iniciamos con el reavivamiento? Porque eso es precisamente lo que a nosotros nos garantizará que estaremos conectados con el Señor. Yo les voy a invitar para que allí en sus hogares ustedes me puedan acompañar a través de la oración, cerrando sus ojos, y vamos a pedirle a Dios que nos pueda guardar y bendecir. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, te damos gracias por un día más, Señor, una mañana más, por un tema más.
Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo pueda obrar a través de tu pueblo, para que ellos comprendan estas verdades. Traté de hacerlo de la forma más sencilla posible para que lo puedan comprender, para que lo puedan entender. Si en algún modo, Señor, mis palabras no son suficientes, permite, Dios, que tu Espíritu Santo pueda aclararles la mente, abrirles, Señor, y entender lo que está por venir. Guarda, oh Dios, de tus siervos, de aquellos que se están dedicando a la obra, pastores, ministros, instructores bíblicos, obreros, Señor, médicos misioneros y otro grupo de personas como colportores, como estudiantes de teología, que están intentando, Señor, abrir obra en otros lugares. Pero permite que donde la obra ya está abierta, ya está presente, tu pueblo, tus ovejas, Señor, los miembros de la iglesia puedan tomar parte activa de esta obra y ser parte del fuerte pregón. Es triste, Señor, pensar que muchos piensan que son parte de la iglesia, que están muy activos dentro de ella. Pero qué sorpresa, Señor, se llevarán cuando se cierre el tiempo de gracia y cuando sean tocados por las 7 plagas. Permite, Dios, que no seamos parte de ese grupo. Ayúdanos a estar dispuestos, a estar conectados contigo, y permite que el día de mañana, nuestro último tema, podamos, Señor, estar dispuestos a escuchar tu palabra y a ser guiados y dirigidos por tu Espíritu Santo. Gracias por este tema en Jesús. Amén. Estimados, muchas gracias y que el Señor les bendiga.